Tomar su asiento. Aleluya. Muy bien, estamos en la serie de la historia de la iglesia. Y fíjense, hermanos, que hemos empezado esta serie de prácticamente de historia por razones y motivos de los cuales nosotros nos debería de, como que dice, interesar mucho. Uno de los motivos de los cuales yo puse para que ¿por qué deberíamos de sabernos la historia de la iglesia o nuestra historia? Es porque en Mateo capítulo 16 y su versículo 18 dice: Dios dio una promesa, y la promesa es que Dios siempre va a cuidar de su iglesia. Entonces yo le puse para contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Otro punto específico es que en primera de Pedro capítulo 3 y su versículo 15 dice que ustedes como cristianos, que nosotros como cristianos tenemos que tener textos en la mente, tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que conocer de la palabra de Dios, porque dice este versículo: ustedes tienen que presentar defensa de lo que hay en su corazón, de la esperanza que hay en su corazón. Entonces, por estas razones hemos estado estudiando lo que es la historia de la iglesia, y empezamos pues haciendo una especie de introducción, viendo y dándonos cuenta que la iglesia primitiva, ¿han escuchado ustedes de lo que es la iglesia primitiva, hermanos? La mayor parte de los cristianos se confunde con la iglesia primitiva. La primera iglesia en realidad no se llamó primitiva. La primera iglesia se llamó apostólica. ¿Por qué se llamó apostólica? Porque resulta de que cuando Jesús se va al cielo, los discípulos se quedaron en Jerusalén por 50 días. Y en el día 50 dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo, el famoso día del Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo, dice que Pedro fue el primero en predicar, y empezó a predicar y se convirtieron 3,000 personas. Y entonces, ¿por qué se le llama apostólica? Porque ya no estaba Jesús, sino estaban los discípulos de Jesús liderando la iglesia. O sea, ellos fueron quienes se quedaron al frente de la primera iglesia. Por esta razón se le llama iglesia apostólica, porque los discípulos eran quienes estaban como pastores, ellos eran quienes predicaban, ellos eran quienes cantaban, ellos eran quienes enseñaban en el principio. Entonces, vimos eso la semana pasada, la iglesia apostólica. Ahora vamos a ver la iglesia primitiva, porque hay una gran diferencia. Bueno, pues la iglesia primitiva empieza desde la muerte del apóstol Juan, porque el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir, y termina hasta el edicto de Constantino, y esto empezó en el año 100 después de Cristo y termina en el año 313 después de Cristo, ¿sí? Muy bien, quiero darles algunas características de lo que es la iglesia primitiva, ¿sí? Características de la iglesia primitiva. Como primer punto puse la persecución de la iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, la primera característica es que fue perseguida. En ese tiempo hubo una persecución que empezó en el año 64, lo que se llama y se conoce como la diáspora. ¿Han escuchado eso? La diáspora. Que resulta de que al principio, hermanos, al principio el conflicto era local. ¿Cómo así local? Que o sea, los que estaban en contra de los cristianos eran los sacerdotes, por decir así, los vecinos. Pero después, en esta época, ya no era local, se volvió internacional. O sea que llevaron el caso al lugar, llevaron el caso prácticamente al Estado. Y entonces ya no fueron los sacerdotes, ya no fueron las personas comunes que empezaron a perseguir a la iglesia, sino ya fue toda Jerusalén a perseguir a la iglesia. Entonces, la característica de la iglesia primitiva es que toda la iglesia primitiva tuvo persecución. La segunda característica es el desarrollo de la organización eclesiástica. ¿Qué es eso? El desarrollo de la organización eclesiástica es qué era lo que hacían las personas cuando ya no estaba Jesús ni los discípulos, cómo era que se desenvolvían ellos. O sea,
Se podría decir cómo era que hacían ellos el servicio. Esto quiere decir el desarrollo de la organización eclesiástica. Cuarto punto, el desarrollo de la doctrina bíblica. ¿Qué era lo que ellos predicaban? ¿A cuánto les interesaría conocer y saber qué era lo que predicaban al principio? La otra vez me recuerdo en un día domingo, el hermano Juan predicaba acerca de Jeremías, que en el libro de Jeremías, que hay un texto que dice: párense, ustedes van por el camino, pero párense en el camino, y cuando ustedes se paran en el camino, pregunten si realmente van en el camino correcto. Pregunten por las sendas antiguas, porque lo antiguo, se podría decir lo pasado, donde nació, esas son nuestras raíces, ¿sí? Muchas veces nosotros nos convertimos a ser cristianos, ¿verdad? Pero no sabemos qué significa la palabra cristiano, de dónde provino lo que es el evangelio, o lo que ponen muchas iglesias allá afuera que dice iglesia evangélica, pentecostés, esas dos palabras. ¿Qué quieren decir? ¿De dónde vinieron? Pues alguien, hermanos, alguien les tuvo que hablar a ustedes la palabra de Dios para que ustedes se convirtieran a Cristo. Y resulta que el evangelio empezó en Israel, en Jerusalén. Ahora imagínense, de Jerusalén a Latinoamérica, ¿cuántos kilómetros quieren que hay? Pues de este lado tenemos el océano Atlántico y el océano Pacífico. Es una gran distancia. Entonces se han preguntado ustedes, ¿cómo es que desde allá vino el evangelio hasta acá? Pues tenemos que conocer nuestras raíces, hermanos. Como cuarto punto, la lucha contra las herejías. Pues resulta, hermanos, que los verdaderos cristianos de la iglesia primitiva luchaban contra las herejías que se estaban empezando a levantar en aquel tiempo. Y el último punto es el desarrollo del canon bíblico. ¿Han escuchado esta palabra canon bíblico? Ustedes se preguntarán por qué la Biblia tiene 66 libros. ¿Por qué está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento? Pues esto lo vamos a desarrollar entre todas las clases más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces estábamos leyendo el libro de Apocalipsis donde Jesucristo profetiza algo. Y yo quisiera que le pusiesen mucha atención al libro de Apocalipsis, su capítulo 2 y su versículo 10, que dice así: no temas en nada lo que vas a perecer. Ahí no dice perecer, ahí dice perecer. ¿Saben? La palabra padecer. La palabra padecer significa lo que vas a pasar, ¿sí? Continúa y dice: he aquí el diablo. La palabra diablo es contrario. Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas, ¿qué cosa? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí está la condición, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús dijo algo bien importante cuando dijo: ustedes no le tengan miedo a las personas que les hacen daño a la carne? O sea, quienes les puedan pegar, quienes les puedan golpear, no le tengan miedo a esas personas. Ténganle miedo a quien destruye el espíritu. ¿Se recuerdan de eso? A quien destruye el alma. Entonces aquí viene Jesús y le da la base a las iglesias. Ustedes no teman, pero ustedes van a padecer, van a ser perseguidos y van a sufrir persecución. Pero esto va a ser para que ustedes sean probados. Y así empieza la historia de la iglesia primitiva, hermanos. Pues resulta que en el año 64, como les decía, empezó lo que se llama la diáspora. Resulta que en este año 64, Roma tuvo un incendio tan grande, hermanos, pero tan grande que casi la borra el mapa. De hecho, los historiadores dicen que fue el propio rey o el propio emperador que quemó la ciudad para echarle la culpa a los cristianos. ¿Se imaginan eso? Que quemó su propia ciudad el emperador Nerón para echarle la culpa a los cristianos. Pues resulta que los cristianos, como estábamos viendo anteriormente, estaban situados en Jerusalén. La primera iglesia que existió en el mundo se fundó en Jerusalén. Y ellos estaban como nosotros estamos. Pues nos predicábamos a nosotros mismos, se cantaban a ellos mismos,
Pero cuando la persecución llegó, todos tuvieron que salir corriendo y huyendo a otras naciones. Y fíjense que dice el libro de Hechos, que donde ellos iban, a donde ellos huían, iban predicando la palabra de Dios. Era algo bueno entonces, ¿verdad? Porque normalmente estaban acomodados, hasta que llegó la persecución y ellos empezaron a ir predicando lo que es la palabra de Dios a todo lugar, a donde iban. Después de estar en Jerusalén, se establecieron en Antioquía. Y de ahí, en Antioquía, resulta que Pablo, que anteriormente era un celoso de la ley, este hombre vino y hizo 4 viajes misioneros. Apúntenlos: 4 viajes misioneros. El primero fue a la Asia, al interior de la Asia Menor. El segundo fue a la Asia Menor. Y el tercero fue a Grecia, a la antigua Grecia. Y el cuarto fue a Roma. Pero cuando llega a Jerusalén, que está situado en Roma, entonces en ese momento lo agarraron preso. Ya no pudo seguir continuando con el evangelio. Y lo llevaron y lo juzgaron. Y resulta que lo mataron, lo decapitaron, hermanos. Empezó la persecución a la iglesia, hermanos, con lo que se llamó la diáspora. En el año 70, después del 64, en el año 70, se cumple lo que es Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 24? ¿Se recuerdan cuando Jesús profetizó y dijo: ven ese templo tan lindo que se mira ahí? Ese templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces en el año 70 se cumple esta profecía, porque Herodes había construido una catedral grandísima, hermosa. Pero resulta que la historia registra que el emperador Vespasiano mandó al general Tito a que sitiara Jerusalén. ¿Saben qué es sitiar, verdad? O sea, rodear a Jerusalén. Dice que tanto estuvieron allí ellos, los de Jerusalén, apresados, que dice que hubo canibalismo. ¿Saben qué es eso? Que se comían entre ellos del hambre que había en Jerusalén. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque ellos habían sido malos con el pueblo de Israel, porque ellos habían sido malos con los cristianos, habían perseguido a los cristianos. Yo diría que era el juicio de Dios. Muy bien. De hecho, la historia registra que en los jardines del palacio donde vivía Nerón, que era el emperador que en ese tiempo estaba gobernando. Ustedes han visto el Vaticano, hermanos, por imágenes o algo así, ¿no? Todo donde ustedes ven, toda esa parte del Vaticano, esos eran los jardines de Nerón. Y allí quemaban a miles y miles de cristianos. Los amarraban a un palo, les echaban gasolina y los ponían en filas. Hacían filas aquí y filas aquí, y los quemaban. Dice que era tan grande, pero el olor de carne quemada, y de eso se saciaba este emperador Nerón. Imagínense qué mente tiene eso: quemar su propia ciudad para meterle la culpa a otras personas. Y cuando apresaba a las personas, las ponía en palos y las amarraba y las quemaba, por simples razones, por no querer adorarlo a él, sino porque adoraban a Dios. En el año 68 al año 100 se perdieron los registros. ¿Cómo así que se perdieron los registros? Pues resulta, hermanos, que, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos a la hemeroteca. ¿Saben ustedes qué es eso? La hemeroteca es la encargada de distribuir el periódico. Y esta guarda siempre una parte del periódico de lo que va pasando. La historia, eso es. La historia es la ciencia que estudia los acontecimientos pasados. Eso es historia. Entonces, prácticamente hay personas que siempre están escribiendo las noticias. Y están escribiendo lo que pasa hoy, va a salir mañana. Y va a quedar en el pasado el día de, prácticamente en años próximos. Sí, va a quedar en el pasado. Eso es la historia. Pero del año 68 al año 100 se perdieron todos los escritos. O sea, es como que no hubiera existido la historia. Y resulta que aparecen los escritos hasta el año 100 después. Y resulta que aparecen escritos de llamados padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Yo sé que muchos tal vez no están comprendiendo mucho porque es historia. Pero miren, pues, los padres de la iglesia son los apologéticos, los
apostólicos, los polemistas y los teólogos. ¿Qué es esto? Los padres apostólicos, que son del año 100 al 150, estos eran hombres que eran discípulos de los apóstoles. ¿Me voy a entender? Eran discípulos de los apóstoles. Los padres polemistas eran personas, perdón, los padres apologéticos, la palabra apología es defender la fe. Eso es la palabra apología. Estas personas que se les llamó padres, pero en realidad eran personas comunes y corrientes, estas personas defendían la fe a capa y espada. Después aparecen los polemistas. Estos eran personas pudientes, o sea, personas que tenían peso en el Estado. Y estas defendían la fe también. Escribían, hacían escritos y se contrariaban con Roma, porque Roma estaba persiguiendo a los cristianos y se levantaban cristianos del mismo Estado y decían: está mal que ustedes persigan a los cristianos. Y luego tenemos los teólogos. Básicamente la teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios, ¿sí? Y estos hombres teólogos se dedicaron a empezar a estudiar lo que es la palabra de Dios. Entonces, al año 120 aparece todo esto, este tipo de hombres. En el año 90, la segunda etapa de la diáspora. ¿Qué fue la segunda etapa de la diáspora? Pues resulta, hermanos, que el emperador Vespasiano empieza otra persecución contra los cristianos. Al principio, como les decía, al principio era solo de carácter local. Prácticamente era así como quien dice: las personas de afuera no nos llevaban, pues, las personas de aquí en la Santa Faz. Después pues fue de carácter del Estado, toda la capital no nos llevaba a nosotros. Pero ya después fue de carácter internacional. Entonces ya todos los romanos empezaron a seguir a la iglesia. Empezaron a hacer una gran persecución. Yo le llamo la segunda parte de la persecución, o la segunda parte de la diáspora. Porque este hombre dice que empezó a mandar a perseguir a todos los cristianos, y a matar a los que se decían ser cristianos. Hermanos, en ese tiempo, eran cristianos de veras, de verdad. Eran cristianos de 24 quilates. Porque si te decían: ¿eres tú cristiano?, y decías sí, te mataban. En cambio, hoy en día no estamos así, ¿verdad? Pues para nada. Nosotros somos cristianos de los chapuceados, se podría decir. Vivimos una vida bien cómoda. ¿Saben qué hacían los cristianos de este tiempo? Predicaban donde quiera que iban. Ellos sufrían persecución, pasaban hambres, a sus hijos los mataban, pasaban una serie de infinidad de lo que leímos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que iban a ser probados. Solo permítanme decirles cómo fue que murieron los apóstoles. Si pueden tomar nota, tomen nota, hermanos, porque voy a nombrar la muerte de los 12 apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Jacobo murió decapitado en el año 44. ¿Saben ustedes qué es decapitación, verdad? Que le cortan la cabeza a las personas. Así mataba Roma a las personas que supuestamente eran malas. Pero ellos no eran malos, ellos eran predicadores del evangelio. Felipe murió crucificado en el año 54. Estos fueron los dos primeros en morir. ¿Y saben por qué mataron a Felipe? Porque él estaba predicando la palabra de Dios. Mateo, el que escribió el evangelio de Mateo murió traspasado por una espada de 2 filos. Ve que le metieron una espada y que murió. Así murió Mateo, hermanos. Santiago, el hermano de Jesús. ¿Sabían ustedes que Santiago era hermano carnal de Jesús? Santiago era hermano carnal de Jesús. Santiago fue apedreado. Tanto, dice que le tiraron un montón de piedras, que dice que le partieron la cabeza. Y dice que el cerebro de la cabeza que tenía cayó al suelo, de los grandes tetuntes que le pegaban. Y dice que brotaba así la sangre, miren, de la cabeza, boom, boom, boom. Así murió Santiago, hermanos. De 99 años murió Santiago. Era un ancianito, ¿no? Y ancianito, así estaba predicaba la palabra de Dios en las iglesias. Y así lo fueron a agarrar y lo mataron y lo apedraron hasta que murió. Matías, el sucesor de Judas. ¿Se recuerdan que los apóstoles echaron suertes para escoger a un nuevo discípulo?
que resultó que era Matías. Es que Matías fue apedrado y decapitado, como Matías, o sea, les tiraban las piedras y como muchas veces no morían de las pedradas, pues dice que lo decapitaron porque no había muerto apedrado. Andrés fue crucificado por Roma. Ese era el famoso castigo que tenía Roma, crucificar a las personas. Marcos, este fue arrestado y crucificado también. Pedro, el famoso Pedro, el que supuestamente era vigoroso y que era valiente y atrevido. Hermanos, Pedro fue crucificado de cabeza. Él cuenta la historia que dice que lo crucificaron, pero él dice que dijo: yo no merezco ser crucificado como Cristo. Pónganme de cabeza, y murió crucificado de cabeza, hermanos. Judas, pero Judas el bueno, el que traicionó a Jesús, este también fue crucificado. Bartolomé fue azotado y después crucificado. A Bartolomé sé que le pegaron, y le pegaron casi como Cristo, pero no tanto como Cristo, porque el único que murió tuvo una muerte cruel fue Cristo. Hermanos, todos fueron mártires, o sea, todos sufrieron, todos fueron perseguidos. Tomás, ¿se recuerdan de Tomás, aquel que dudaba? Aquel que decía: hasta que yo no meta mi dedo en las manos de Jesús, en los huecos donde clavaron a Jesús, hasta que yo no meta mi dedo ahí, yo no voy a creer. El que dudaba, hermanos, dice la historia, hermanos, que fue atravesado por una lanza, y con la lanza murió. Lo atravesaron con una lanza de la parte de por acá, y allí murió atravesado con esa lanza. Juan fue el único que murió naturalmente, aunque ni tan naturalmente, hermanos, porque Juan, fíjense que estuvo preso en la isla de Patmos y allí sufrió bastante. ¿Saben qué hacían en esa isla? Cuenta la historia, hermanos, que le amarraban un muerto aquí atrás, ¿ven? Le amarraban un muerto para que se pudiera, para que con el olor del muerto fuera así como quien dice, con su propio olor se muriera. Le causaron una especie de enfermedad. Así mataban a las personas en Patmos, la isla de Patmos. Entonces, todos, hermanos, todos fueron mártires. Y nosotros, como cristianos, ¿qué hacemos? Pues nosotros no somos cristianos así como ellos. No predicamos la palabra de Dios. No hacemos lo que ellos hacían. Pues la mayoría de nosotros estamos bien establecidos, bien sentaditos, como si nada estuviese pasando. ¿Saben ustedes que el mundo nos necesita, ¿no? ¿Saben ustedes que hay muchas personas que allá afuera necesitan del evangelio, de la palabra de Dios? Pero los cristianos de hoy en día ya no predican el evangelio. Todos ellos murieron, hermanos, todos ellos murieron y fueron mártires por una cosa. ¿Saben por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y los cristianos de ahora nos avergonzamos. Muchas personas se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan. Mas sin embargo, los apóstoles lo hicieron de corazón, predicaban la palabra de Dios a donde iban, ¿Cuántos de nosotros cuando salimos allá afuera predicamos de la palabra de Dios? ¿Saben ustedes, por ejemplo, los comerciantes, saben sus vecinos comerciantes que ustedes son cristianos? ¿Saben los que estudiamos que los demás son cristianos, que nosotros somos cristianos? Verán que muchas veces nosotros llevamos una palabra, pero tan ligera, hermanos, tan ligera. Nada que ver con la que pasaba en los mártires, hermanos. Bueno, pues Juan el teólogo fue llevado preso a la isla de Patmos, y en esa isla escribió el libro del Apocalipsis, lo que acabamos de leer. En el siglo II, les voy a explicar lo que es un siglo. Un siglo son 100 años, hermanos. 100 años son un siglo, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga en el siglo II, es que ha pasado 200 años, ¿sí? O va empezando el año 200, ¿sí? En el siglo II, ya habían cristianos en Asia, en África, en España, en la Gran Bretaña. Ya eran tantos los cristianos, hermanos, pero eran cristianos de a de veras. En ese tiempo no habían cristianos mediocres. En ese tiempo eran las personas, pero puras, porque si alguien decía, tú eres cristiano, lo mataban. Entonces eran cristianos de a de veras, hermanos. Dice que en el siglo II ya no habían cristianos.
En el año 102, hermanos, bajo el emperador Trajano, los templos de los paganos, o sea, los templos de la diosa, por ejemplo, la diosa Diana, la diosa Júpiter, estaban vacíos. 2 pelones, 3 pelones llegaban a los templos estos. 2, 3 pelones llegaban a los templos paganos, porque ya la mayoría era cristiana, pero eran cristianos, hermanos, de aldeas, eran personas que estaban fervientes en el espíritu. Bueno, pues resulta que las enseñanzas y las cartas de los apóstoles en ese tiempo era la Biblia y la regla de fe, la inspiración de Dios. Por ejemplo, las epístolas, eso era lo que leían los cristianos en ese tiempo. En ese tiempo, hermanos, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pues ahorita la Biblia está bastante completa, hermanos. 66 libros, ya está dividida. ¿Saben ustedes que la Biblia fue escrita sin espacios y sin ortografía? O sea, sin signos de puntuación, sin signos de aquí, nada que ver en ese tiempo, no. O sea, lo que ellos leían era la esencia de la palabra de Dios. Pero también empezaron a surgir herejías. En este tiempo fue que empezó a surgir la herejía del bautismo por aspersión. Recuerdan que Jesús dijo que se bautizaran, y la palabra bautizo es sumergir en las aguas. Eso significa bautizo. Pero en este tiempo, como estaban siendo perseguidos y no les daba tiempo estar bautizando un montón, porque se convertían en un montón, lo que hacían era agarrar un poco de agua y les tiraban así, y que pase el siguiente, les tiraban así, que pase el siguiente, y eso era una herejía, porque eso no era bíblico, ¿ves? Eso no tenía nada que ver con la Biblia. Entonces quise poner aquí unos pretextos que ponían los romanos por qué perseguían a los cristianos. El primero es por no adorar a Dios, por no adorar a dioses paganos. En ese tiempo existía lo que era el emperador y también los césares. Los césares eran la cabeza, o sea, los césares eran la autoridad de Roma, se podría decir. Y los emperadores, se podría decir, era como básicamente los comités de las aldeas. Eso eran básicamente los emperadores. Entonces dice que estos hombres hacían estatuas y obligaban al pueblo a que se postrase ante estas estatuas. Pero los cristianos no lo hacían, y como ellos no lo hacían, los mataban. Segundo pretexto que ponían los romanos, el pretexto era la amenaza de un nuevo reino. Es que las personas de la carne, o las personas que no están en el espíritu, no entienden las cosas del espíritu, porque aquí ellos estaban anunciando un nuevo reino, pero no un reino terrenal. Ellos estaban anunciando el reino de los cielos, y se podría decir, los emperadores tenían miedo, pensaban que se iba a levantar otro reino, y no era así. Ellos anunciaban el reino de los cielos. Tercero, por no adorar al emperador, al César, que en ese tiempo se exigía. Si el César llegaba, por ejemplo, si el César venía aquí a la Santa Paz, zona 18, toda la gente tenía que salir de sus casas e ir a donde estaba el César y postrarse delante del César. Si alguien se quedaba en la casa, lo mataban. Entonces hay una historia en el libro de Apocalipsis del siervo fiel llamado Antipas. Apocalipsis, su capítulo 2 y su versículo 13. ¿Lo tienen? Dice así: yo conozco tus obras. Aquí hay una historia escondida entre estos pasajes. Dice: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, esa palabra Antipas, subráyela, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo. Aquí es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba a la par de la catedral de la iglesia de Zeus, del famoso dios Zeus.
Y resulta que los romanos habían llevado un conjunto de esclavos judíos, y entre ellos iba este hombre llamado Antipas. Antipas era un hombre que fue esclavo en Roma. Cuenta la historia que Antipas, un día llegó el César llamado Gustavo, y dice que cuando llegó Gustavo, dice que ordenó a que todos se hincaran delante de él. Pero dice que Antipas se quedó parado. Fue el único que se quedó parado. Y si alguien, por ejemplo, si alguien está parado aquí, rápido se echa a beber, ¿verdad que sí? Entonces, básicamente dice que él fue el único que se quedó parado. Y dice que el César Gustavo le dijo a alguno de sus soldados, le dijo, a un centurión le dijo, ve y dile a ese hombre que por qué no se hinca. Y dice que llegó el centurión y le dijo, mira, Antipas, ¿por qué no te hincas delante del faraón? Perdón, delante del César. Y dice que viene Antipas y le dice, porque yo no me puedo hincar delante de los hombres. Entonces dice que le dijo el centurión, ¿no te das cuenta que todo el mundo está contra ti? Que todos ya están hincados y tú eres el único. Y dice que Antipas le dijo, si todo el mundo está contra mí, dile al César que yo estoy contra el mundo, pero yo jamás me voy a hincar delante de un hombre. Entonces dice que lo mandaron a traer a Antipas y lo pusieron delante del César y le dijeron, Antipas, ¿te vas a hincar delante del César? Y dice que dijo, no, no y no. Entonces dice que lo agarraron y le dijeron, bueno, pues lo agarraron una olla grande, grandísima, y empezaron a hervir aceite, y allí metieron a Antipas. Y cuenta la historia que Antipas dice que cuando estaba siendo emergido a la olla de hacer aceite hirviendo, empezó a orar a Dios y le decía a los cristianos, tengan fe que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer eso? La primera que cerraron las iglesias, nos fuimos a esconder a nuestra casa también. Es que los cristianos de este tiempo, hermanos, a los cristianos del otro tiempo, hermanos, el tiempo pasado eran genuinos de verdad. Genuinos y genuinos. Hoy en día nos hacen una cosita y nosotros ya estamos llorando. Estamos llorando, hermano. En cambio, en ese tiempo morían por Cristo, hermanos. Subrayaron la palabra Antipas, ¿verdad? O se les quedó la historia que está ahí. Ahí dice, Antipas, mi testigo fiel. Es rara las veces que Dios Todopoderoso menciona a una persona como testigo fiel. Rara las veces que Dios menciona a una persona como testigo fiel. Son raros los casos porque se menciona a Jesús. Jesús dijo, este es mi hijo bien amado. Así se tradujo la palabra, este es mi hijo amado. Este es mi hijo bien amado en quien yo tengo complacencia. En el libro de Ezequiel 14 se encuentran 3 nombres. El nombre de Job, el nombre de Moisés, si no estoy mal. Pues resulta, hermanos, que viene y dice, estos sí son justos. Pero muchas veces hay personajes en la Biblia que ni siquiera el nombre se menciona. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se llama la mujer de Job? Pues no lo menciona la Biblia. ¿Por qué? Porque no son dignos ni siquiera de mencionar su nombre. La mujer de Lot, ¿se recuerdan de la mujer de Lot que se convirtió en sal? ¿Aparece el nombre de la mujer de Lot? Tampoco aparece el nombre de la mujer de Lot. Por eso les digo, es rara las veces que Dios exalta a una persona en la Biblia. Rara la vez que... Y esta vez Dios exaltaba a Antipas, que fue este hombre que murió de esta forma. Muy bien, como cuarto punto es que los acusaban, hermanos, acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Saben por qué los acusaban de canibalismo? Porque los cristianos hacían cada domingo la Santa Cena y ellos decían, este es el cuerpo de Cristo, el pan, y esta es la sangre de Cristo. Y las personas, como les digo, vuelvo a lo mismo, las personas que no están en el Espíritu no comprenden las cosas del Espíritu. Y en el momento en que ellos decían, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, ellos pensaban que era canibalismo y que estaban comiendo sangre y carne humana. Qué tontos, ¿verdad? Los acusaban de incesto. ¿Saben qué es incesto, verdad? De que supuestamente tienen relaciones entre hermanos.
Pero es que, vuelvo a lo mismo, las personas no entienden, o sea, el punto de la palabra de Dios. Todo cristiano sabe que no se puede, por ejemplo, nosotros los jóvenes no podemos ir y juntarnos con personas del mundo, o sea, tener una especie de relación o un matrimonio con personas del mundo, no podemos. Y entonces, como los cristianos en ese tiempo se hacían llamar cristianos y hermanos, entonces como decían hermanos, y se casaban entre la iglesia, entonces los acusaban de incesto. Qué tonto, ¿verdad? También los acusaban de conspiración contra el reinado de los Césares. Los acusaban de, pero es que lo que ellos predicaban era el reino de los cielos, no predicaban un reino material. Entonces estos romanos se confundían, y por estas razones era que perseguían a la iglesia cristiana. De hecho, hermanos, las catacumbas que están en Roma, ellos se reunían en las catacumbas, y allí mismo, cuando estaban reunidos, allí mismo los llegaban a matar, y allí mismo también los enterraban. O sea que estábamos aquí nosotros reunidos, y cuando llegaban los romanos, a todos los mataban. Gracias a Dios encima todavía los enterraban, pero llegaban, los mataban, y en el mismo lugar donde ellos estaban, allí mismo los enterraban. De hecho, si ustedes van al Vaticano algún día, a Roma, se van a dar cuenta que ahí están todavía las catacumbas con un epitafio, y ahí dice: murió fulano de tal que supuestamente servía a un Cristo que no existe. Murió fulano de tal, murió. Ahí están escritos todavía. De hecho, yo quise separar algunas historias de personas que murieron por Cristo, para hacerles resumir rápido, porque el tiempo se nos está yendo rápido. Fueron 17 emperadores que persiguieron a la iglesia. Pero estos 17 emperadores fueron los que más sobresalieron para perseguir a la iglesia. Entre ellos tenemos a Trajano, que fue del año 98 al 117. Tenemos también a Adriano, fue otro emperador, del año 117 al año 138. Marco Aurelio, supuestamente Marco Aurelio fue uno de los mejores emperadores, pero fue malísimo con la iglesia cristiana. Este es del año 161 al 180. Séptimo Severo, otro emperador, del año 193 al 211. Tenemos a Décimo, tenemos a Valeriano, y tenemos a Galerio. Estos, básicamente no les voy a dar todo para no extender el tema, pero todos estos emperadores persiguieron a la iglesia cristiana, hermanos, de una manera horrible. De hecho, la historia, hermanos, la historia dice que cada uno posiblemente mató más de 10,000 cristianos, hasta el 1,000,000 de cristianos, hermanos. Pero como les digo, en ese tiempo realmente eran cristianos de a de veras. Aleluya. Por ejemplo, el emperador Marco Aurelio era el más educado de todos. De hecho, dice que fue el más sobresaliente de toda esa época, porque dice que fue él quien empezó a poner lo que era el agua potable. Él fue el que empezó a hacer carreteras, él empezó a construir parques, él empezó a hacer cosas así, cosas buenas para la comunidad. El único problema que tenía era que odiaba a los cristianos y los mataba como ustedes no se imaginan, hermano. Él fue quien inventó la descuartización de los cristianos. De hecho, él fue quien mató a Policarpo. Policarpo era un pastor de la iglesia de Esmirna. Él, de hecho, la Biblia lo registra, él era el pastor de la iglesia de Esmirna. En el año, prácticamente dice que lo quemó vivo, y 86 años tenía Policarpo. Policarpo fue otro personaje que dice que le dijeron: niegas a Jesús, niegas al rey que supuestamente tú conoces, y dice que le dijo: no, yo no voy a negar a Jesús. 86 años tengo. Policarpo fue una persona que nació en el evangelio, y dice que le dijo al emperador: tengo 80 años de servir a Cristo y jamás voy a renunciar a Cristo. Dice que lo quemaron vivo. Este fue el hombre, hermanos, que dice que lo agarraron y lo ataron otra vez a lo que era lo ataban a un paral,
Y dice que él empezó a cantar un coro mientras lo estaban quemando, tanto que dice que las llamas no le hacían efecto. ¿Se imaginan eso? Las llamas no le hacían efecto. Y entonces el emperador de ese tiempo se enojó tanto de que las llamas no le hacían efecto, que dice que agarró una lanza y se la metió. Y luego se la sacó. Y dice que empezó a brotar un chorro de sangre, que de hecho hasta apagó la hoguera, apagó el fuego de la hoguera. ¿Cómo era que morían estas personas por Cristo, hermanos? También tenemos la historia de Justin Martyr, que fue un filósofo que se convirtió. Y este Justin Martyr, como era un filósofo, pues una persona pudiente en el Estado puede hacer cambios en el Estado, ¿verdad que sí? Entonces dice que este empezó a escribir literatura, diciendo que los cristianos realmente no debían de ser perseguidos. Y entonces dice que llegó el tiempo en el que el rey o el emperador de ese tiempo pues se molestó con él, y dice que lo echó a las fieras. Cuenta la historia, hermanos, que yo tal vez ustedes, si se ponen a investigar, pues se van a dar cuenta que dice que este hombre dice que lo tiraron a los leones, y que un león le agarró la cabeza de este lado y que otro león lo agarró de los pies y lo partieron por la mitad. Lo partieron por la mitad, hermanos. El emperador Severo que mencionamos anteriormente, fue considerado el anticristo por los cristianos. Un cristiano lo miraba y temblaba, se orinaba en el gatito. Pensaban que era el anticristo por la forma de matar a los cristianos. Les cortaba la cabeza. Pero fíjense en este detalle, que dice que los cristianos le tenían tanto miedo, pero tanto miedo, que se orinaban delante de él. Pero cuando les decías, ¿niegas a Cristo? No. ¿Niegas a Cristo? No. A pesar de que se orinaban del miedo. ¿Cómo era eso, verdad? Ahora ustedes a nosotros nos preguntan, ¿sos cristiano? Dos que tres. La verdad, yo celebro la Navidad y un montón de cosas. En ese tiempo no era así, hermanos. No era así, hermanos. De hecho, hay la historia de Blandina. Si se ponen a investigar la historia de Blandina, era una niña de 14 años. Su aspecto físico era delgado, era una niña delgada, que dice que sus padres la instruyeron en los caminos de Dios. Y dice que llegó el tiempo en el que los agarraron a esta familia y mataron a su papá, a su mamá y a sus hermanos frente de ella. Y le dijeron, niña, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a tus padres. ¿Niegas a Jesús? Y dice que ella dijo, no niego a Jesús. Y no niego a Jesús, y sus padres ya estaban muertos. Dice que le dijeron, ¿no niegas a Jesús de verdad? No, y la echaron a los leones. Pero dice que el poder de Dios en ese tiempo es que cuando nosotros de verdad nos entregamos, el poder de Dios se manifiesta. Ya que los leones pasaban así y no le hacían nada. Tal vez porque era demasiado delgadita, ¿verdad? Entonces dice que la sacaron y se la llevaron y la metieron a un lugar de tortura. ¿Saben cuál era la tortura de ese tiempo? Que les desconyuntaban los huesos. ¿Se imaginan ustedes que les arranquen el brazo, pero internamente? O sea que les separaban los huesos, ¿me voy a entender? Les separaban los huesos, y esto le hicieron a esta niña. Le separaron los huesos de los brazos, de aquí y de las piernas, y le dijeron otra vez, niña, ¿niegas a Jesús? No niego a Jesús. Y de hecho cuenta la historia que dice que ella gritaba y decía, no niegues a Jesús, no niegues a Jesús. Porque habían otras personas que estaban a la par y les decían, ¿tú eres cristiano? Le decían. No decían, no decían. Y realmente sí era cristiano. Y ella gritaba, no niegues a Jesús, no niegues a Jesús. ¿Cuándo nosotros los jóvenes vamos a hacer eso? De hecho dice que estuvo prácticamente años siendo torturada, hasta que un día la mataron. Hasta que un día dice que de verdad la sangre ya no le pasó, porque le desconyuntaban los huesos, se los volvían a poner y les conyuntaban otra vez. Entonces hasta que un día que tuvo que morir, cuenta la historia, ¿verdad? El emperador Diocleciano quiso quemar la Biblia, hermanos. Este hombre dice que fue y agarró las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Juan, y las quiso quemar. De hecho quemó un montón de cosas de los cristianos, pero la Biblia siempre prevaleció, hermanos. Habían otros escritos igual, como en ese tiempo no tenían lo que era la imprenta o las fotocopiadoras,
En ese tiempo lo que hacían era copiar la Biblia, hacía pura mano, copiarla, y así se entregaban cartas ellos mismos, y así nació lo que era la organización eclesiástica. Y quisiera hablarles especialmente de lo que es la organización eclesiástica, lo que es el culto, básicamente lo que es el culto, cómo es que se desarrollaba el culto en ese tiempo. Fíjense que estos datos los tomé ya del año 313, porque en el año ya 313 paró la persecución, ya no persiguieron a los cristianos, pero eso lo vamos a ver en la iglesia imperial, la próxima clase, ¿sí? Ya no persiguieron a los cristianos. Cuenta la historia que dice que hubo un hombre llamado Constantino, que hizo un edicto de tolerancia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces yo tomé y hice un resumen de la carta enviada por Justino Mártir a Antonio Fabio. Si alguien gusta ir y buscarla en internet y leer esa carta, se van a dar cuenta de las cosas que hacían los cristianos en ese tiempo. Pues este Justino Mártir fue un hombre que fingió ser cristiano para ir y ver qué era lo que realmente hacían los cristianos. O sea, él no era cristiano, pero dice que se disfrazó de cristiano y entró a una sinagoga para ver qué hacían los cristianos. Entonces dice que ya sabiendo qué era lo que hacían los cristianos, le mandó la carta al emperador diciéndole: mira, lo que hacen los cristianos es esto. Se reúnen el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Se reúnen el primer día de la semana. Lo que hacen ese día es tener lectura bíblica o tener lectura de los escritos apostólicos y de los escritos de los profetas, o sea que leían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en ese tiempo no estaba la Biblia que nosotros tenemos, eran puros papeles que tenían, ¿sí? El pastor o el obispo, en ese tiempo no era pastor, era obispo, exhorta a la iglesia a base de la lectura. Eso era lo que hacían, básicamente la predicación, o sea, leía la Biblia y exhortaba al pueblo a base de lo que él había leído. Los diáconos reparten el pan y el vino, de que cada domingo, los cristianos de ese tiempo, cada domingo hacían Santa Cena, cada domingo. Y de último hacen una oración congregacional. Esto, si ustedes gustan buscar esa carta, pues se van a dar cuenta de que realmente, o sea, la carta yo la resumí porque es muy extensa, no se las iba a leer, ¿verdad? Yo la resumí. Pero básicamente él le manda a decir: mira, lo que realmente hacen los cristianos. Y él de hecho le dice: yo no sé por qué están persiguiendo ustedes a los cristianos, porque la verdad yo fui a sus iglesias y no hacen nada malo, solo predican de un tal Cristo que dice que ya murió, pero que ha resucitado. Y de hecho se reúnen el día domingo especialmente. Entre semanas se reúnen, pero cada quien con su grupo diferente. En cambio el domingo se reúnen todos y empiezan a hablar lo que era la palabra de Dios. También cantan salmos, dice que digo, y también cantan himnos. En ese tiempo no existían los coros. De hecho vamos a ver conforme el tiempo de quién fue que salió los coros, de quién fue que salió los coros, de quién fue que salió la danza, de quién fue que salió el velo, de quién salió todas estas doctrinas, porque hasta este momento todo no era como nosotros lo hacemos, hermanos, nada que ver, pero conforme el tiempo vamos a ir viendo estas partes. Quisiera que me acompañen al libro de Efesios, su capítulo 5, el libro de Efesios, su capítulo 5 y su versículo 19. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, le voy a dar lectura así rápido. Dice: hablando entre vosotros, ¿con qué cosa? Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso era lo que cantaban en aquel tiempo. Himnos y salmos y cantos espirituales. No cantaban reggaetón en la iglesia. No cantaban cosas así en la iglesia. De hecho, los instrumentos ellos no tenían instrumentos. Pero no era porque ellos no querían tener instrumentos, sino porque básicamente no tenían economía para comprar instrumentos. Como les digo, estos cristianos eran perseguidos, que iban a estar pudiendo trabajar, ¿verdad? Eran perseguidos y el único trabajo que ellos hacían era predicar el evangelio. Dios los sostenía, hermano. Dios los sostenía.
Lo único que hacían era predicar el Evangelio. En la Biblia registra que la iglesia de Éfeso cantaba salmos, cantaba himnos y cantaba cantos espirituales. No cantaban las alabanzas de hoy en día, que están bien corrompidas, hermanos. Bueno, pues, quiero darles esta información así brevemente de los padres apostólicos. Los padres apostólicos, como les dije al principio, fueron discípulos de los apóstoles. Entre ellos está Bernabé. Bernabé lo menciona la Biblia. Hermas, que escribió una epístola llamada Hermas, pero tampoco está en la Biblia porque, o sea, él no era apóstol. Y Viñeto también fueron hombres que destacaron, fueron hombres que defendieron la fe y que eran líderes después de que murieron los apóstoles. Entre ellos tenemos también a Clemente de Roma. Este fue discípulo del apóstol Pablo. A Policarpo de Esmirna, que fue el hombre que le metieron la lanza, este fue discípulo del apóstol Juan. Ignacio también fue discípulo del apóstol Juan. Papías también fue discípulo del apóstol Juan. No nos podemos detener a ver sus biografías o cómo es que ellos murieron, porque nos llevaría un montón de tiempo, hermano. Pero quería compartir estos datos con ustedes. Entre los apologistas tenemos a Agustín Martín, que fue el hombre que murió de tal manera, ¿verdad? Tenemos a Atenágoras, a Embragio y a Meletina de Sardis. Entre los polemistas tenemos a Iraneo de León, a Orígenes de Alejandría, a Clemente y a Tertuliano de Cartago. Entre los teólogos tenemos a Atanasio. Atanasio, si ustedes pueden ir y buscar la biografía de Atanasio, fue un hombre que defendió la fe. De hecho, este hombre fue el que contó la Biblia. Este hombre fue el que contó las cartas como hoy están en el Nuevo Testamento. Este hombre fue el que hizo los escritos, básicamente, contó lo que era el canon bíblico. Lo vamos a ver más adelante. Y tenemos a Gregorio de Nicea y Gregorio también el Grande. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que básicamente la palabra de Dios se ha desarrollado de una manera muy cruel. Y a mí me nace una pregunta: ¿por qué Dios no los defendió, verdad? ¿Por qué Dios no los defendió y por qué Dios no paró la persecución? ¿Por qué no lo hizo? Si no, Dios tiene el poder. Pero es que Dios ya había hablado antes. Quisiera que me acompañen al libro de Hechos, su capítulo 1. El libro de Hechos, su capítulo 1 y su versículo 8. Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero que lean con cuidado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no hubiera habido persecución, yo creo que los cristianos seguirían en Jerusalén. Si no hubiera habido persecución, el Evangelio no hubiera llegado hasta Latinoamérica ni hasta América. No hubiera llegado el Evangelio. De antemano, la palabra testigo, apunte, se tradujo a la palabra martureo. Martureo. Y la palabra martureo se traduce al español y la palabra es mártir. Y saben ustedes qué es un mártir, ¿verdad? Sí, eso sí lo saben muy bien. Entonces, básicamente por esta razón Dios no detuvo la persecución. También vayamos rapidito al libro de Mateo, su capítulo 5. Mateo, su capítulo 5 y su versículo 12. Dice así, ¿lo tienen? Capítulo 5 y versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Prácticamente Dios les dice: siéntanse bienaventurados cuando los persigan. Me gustaría preguntarles, hermanos, ¿a ustedes los han perseguido alguna vez? No levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes han sufrido persecución por Cristo? No levanten la mano. Pues nos damos cuenta de que si nos estudiamos a nosotros mismos, nunca hemos sufrido persecución. Entonces nosotros no somos bienaventurados si no hemos sufrido persecución. Y hablo de persecución
por predicar el evangelio, no porque usted se peleó con alguien o tal vez perdió su carro o perdió su trabajo. No, eso es aparte. Hablo de persecución por Cristo, ¿sí? Por predicar el evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que eres bienaventurado. De lo contrario, no eres bienaventurado. Entonces, básicamente, Dios no detuvo todas esas cosas, hermanos. No detuvo todas esas cosas por la razón que se tenía que expandir el evangelio. Se tenía que expandir el evangelio. Entonces, resumiendo lo que el día de hoy vimos, que la iglesia primitiva fue ya sin los apóstoles. Fue ya sin los apóstoles. Como segundo punto, que fue perseguida hasta la muerte, hasta que apareció un hombre llamado Constantino, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta que apareció un hombre llamado Constantino que hizo oficial el cristianismo. De hecho, lo hizo la religión oficial. Entonces fue perseguida hasta donde ya no. Entre toda la persecución se desarrolló la organización eclesiástica, o sea, se desarrolló lo que era el culto a la iglesia, porque en el principio eran los apóstoles que hacían las cosas. De hecho, hay en el libro de los Hechos hay una historia donde Pablo predicó básicamente casi toda una noche, y hubo un hombre que se cayó y murió, y después se lo fue y lo resucitó. Como cuarto punto vimos el desarrollo de la palabra de Dios, o sea, cómo fue que ellos empezaron a desarrollar la Biblia, qué era lo que leían, las cartas de los apóstoles. Pero la característica principal básicamente es que fue perseguida. Murieron miles y miles y miles de cristianos, pero miles de cristianos. Murió Antipas, murieron todos los que mencionamos. No podíamos detenernos a ver todas las biografías de los demás, cómo fue que murieron, pero al menos vimos cómo fue que murieron los apóstoles, ¿verdad? Y entonces esto es lo que define a un cristiano de verdad. Vamos a ir viendo conforme el tiempo cómo fue que se fue cambiando el evangelio, fue cambiando, y llegamos al siglo XXI, al año 2021, y estamos de verdad que básicamente envergüenza a los cristianos, hermanos. La iglesia cristiana de hoy en día está acomodada. Créanme que cuando yo estaba leyendo los anales, así se llama el libro, los anales de la historia, me he quedado impresionado porque no hay ninguno que haya muerto así de una muerte natural, ninguno. Pues